Bueno, buenas tardes para todos, para todas los que andan por ahí, en distintas partes de Latinoamérica o de Europa o por donde se encuentren. Bienvenidos nuevamente a una charla de Undertales Express. En esta oportunidad nos está acompañando María Aguilera, quien estará comentándonos un poco sobre qué es BDD, la charla que ella denominó BDD en la práctica. Nos va a estar comentando un poco sobre qué es BDD, para qué se usa y bueno, tengo entendido que vas a hacer una presentación de un poquito de código también para que se vayan familiarizando aquellos que no están familiarizados. Tenemos a Irene y Edgardo como siempre apoyando y colaborando en esto. Y bien, María, si estás en condiciones puedes compartir e iniciar la presentación. Seguro. Ok, me cuentan cuando ya vea mi pantalla. La vemos. Perfecto. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es PDD en la práctica. Y cuando me refiero a la práctica, digo, pues desde que definimos los requerimientos hasta que escribimos nuestro código. Y vamos a estar hablando de qué es exactamente BDD, cómo definimos los requerimientos, cómo pasamos de ejemplos a lenguaje Gherkin y cómo pasamos de Gherkin al código, que serían nuestros escenarios, nuestros steps y los step definitions, y cómo usamos los BDD como documentación. En primer lugar, pues yo siempre me gusta aclarar qué es BDD y siempre empiezo con qué no es BDD, porque muchísimas veces confundimos BDD con alguna metodología de desarrollo y no es así. El BDD de ninguna manera sustituye a Scrum ni a XP, no es una metodología como tal. Al contrario, es digamos que es un conjunto de prácticas de ingeniería de software. Y estas son prácticas, técnicas que podemos aplicar independientemente de cuál sea la metodología de desarrollo de software que estamos utilizando. O mejor dicho, cualquiera que sea la metodología que utilizamos para manejar y controlar nuestro proyecto. El BDD puede convivir perfectamente con cualquier, o digamos casi cualquier metodología de desarrollo. ¿Nos basamos en qué? En primer lugar, nos basamos en conversaciones alrededor de ejemplos concretos para entender cómo los features, o sea, cómo el producto que nosotros estamos desarrollando va a proveer valor al negocio. También otra característica muy importante es que expresamos requerimientos de forma más testeable, en un lenguaje que tanto los stakeholders como nuestro equipo de desarrollo puede entender. Y también convertimos todos esos requerimientos que escribimos de una forma más testeable en testing automatizado, que van a guiar también el desarrollo, van a guiar la forma también cómo verificamos, cómo validamos los features y finalmente los convertimos en documentación. De aquí vamos a ver un poquito de cada cosa. ¿Cuál es el propósito del Behavior Driven Development? Aquí buscamos 4 cosas muy importantes. Y la primera es Building the Right Software. Y Building the Software Right. Esta no dice la traducción porque cuando nosotros traducimos esta frase al español, significa lo mismo, pero aquí tenemos 2 contextos diferentes. El primero, que es Building the Right Software. Nosotros muchísimas veces hacemos software que es aislado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi GitHub muchas prácticas de código que he utilizado. Y eso es un software aislado. Quizás como desarrolladores tenemos un determinado código para mostrar un portafolio, quizás hicimos una página web. Y eso generalmente es software aislado, que no se corresponde con una estrategia de negocio. ¿Okay? Mientras que si nosotros trabajamos para una empresa, si tenemos un emprendimiento o algo así, entonces el software que nosotros producimos no es aislado, es parte de una estrategia de negocio. Y nosotros tenemos que garantizar que el producto de software que nosotros estamos construyendo esté alineado a los objetivos de ese negocio. Entonces de eso se trata con Building the Right Software.
construimos el software que sea el adecuado para el usuario, que sea lo que el usuario espera, que sea el que va a cumplir las expectativas del usuario. Y por otra parte tenemos building the software right, y eso significa que construimos el software bien hecho, o sea, que hacemos un buen diseño, que hacemos un buen desarrollo, que tenemos un buen equipo de producto que soporta nuestra área de negocio. Y esto nos lleva a tener software que va a ser más confiable y más efectivo. La tercera cosa que buscamos es colaboración. Cuando hablamos de BDD, es puramente colaboración y buscamos un entendimiento colectivo. ¿De parte de quién? Pues de nuestros interesados en el software, de nuestro equipo de producto, de nuestros business analysts, de nuestros software developers y de nosotros los testers, ¿sí? La idea es colaborar, construir un producto entre todos, tener un entendimiento colectivo, y eso hace que podamos construir un mejor software. Y por último, pero no menos importante, queremos entregar más valor, ¿sí? Entre todos, cuando tenemos este entorno súper colaborativo, que no es solamente un equipo de desarrollo, sino el equipo de producto y hasta los mismos usuarios y clientes, entonces podemos identificar, entender y construir qué es lo que más importa en el negocio. Generalmente nosotros tenemos un backlog, si es que trabajamos con Scrum, y probablemente tenemos una lista inmensa de features, de stories en ese backlog, y la idea es que entre todos podamos identificar y construir lo que es más importante para el negocio. La otra cosa súper importante en el BDD es qué es lo que testeamos exactamente con BDD. Y exactamente testeamos que el producto se comporte como esperamos. ¿Qué significa esto? Que nosotros escribimos test para probar que el producto se comporta como el usuario espera, ¿sí? Esto sin describir muchísimos detalles técnicos. Entonces nosotros probamos que el producto se comporte como el usuario lo espera. Y testeamos features o bugs, no testeamos componentes ni clases. Para testear los componentes y las clases tenemos los unit tests, tenemos los integration tests. Aquí vamos a testear solamente que el producto se comporte como esperamos. Y para lograr eso, o digamos parte de lograr eso, es que nuestros tests están escritos en un lenguaje natural, que es un lenguaje que el usuario, un stakeholder o prácticamente cualquier persona pueda entender, porque también buscamos con esto un entorno que es altamente colaborativo, y eso incluye al usuario, al cliente. Y si nosotros utilizamos un lenguaje muy técnico, es muy probable que ellos no puedan entender y no puedan darnos un feedback de lo que estamos haciendo y de lo que estamos testeando. Entonces, nuestros tests tienen que estar escritos en un lenguaje natural, que el usuario, el cliente y prácticamente cualquier persona pueda entender lo que estamos haciendo. Cuando les decía al principio que el BDD es una práctica de ingeniería, realmente es así. El BDD tiene técnicas determinadas para determinar requerimientos, tiene otras prácticas determinadas para el desarrollo, otras prácticas determinadas para el testing. Entonces, empecemos hablando de cómo se definen los requerimientos en el BDD. Y tenemos que hacer una diferenciación importante entre qué es un capability, un feature y una story, ¿sí? Tenemos un capability, es prácticamente una habilidad que le damos al usuario. Es una acción, una habilidad que va a tener el usuario dentro del sistema que estamos construyendo. Esto puede ser alguna tarea útil para el usuario o puede ser completar algún objetivo comercial, que es la mayoría de los casos. Esa es una capacidad para el usuario. Mientras que el feature es una funcionalidad de software que nosotros vamos a construir para soportar ese capability que le vamos a entregar al usuario. Y los stories, que ya son una forma de dividir el trabajo en partes más manejables y para planear y organizar tu trabajo. Esto, como les decía, también depende de cuál es la metodología de desarrollo que estamos utilizando. Entonces, en base a eso, tengo aquí unos pequeños ejemplos, ¿no? Un capability o una habilidad
que le vamos a dar a nuestro usuario es la habilidad para comprar moneda extranjera. Imagínense que somos un banco. Aquí todos somos los testers y los desarrolladores de un determinado banco hoy. Y una habilidad que nosotros como banco le vamos a dar a nuestros usuarios es la habilidad de comprar moneda extranjera. Y un feature, una funcionalidad de software que nosotros vamos a construir es comprar moneda extranjera en efectivo. ¿Y qué va a ser un feature para nosotros? Que es algo que nosotros vamos a poder testear. O digamos mejor, ¿qué nos va a servir a nosotros para decidir si es algo que podemos testear o no? Y son básicamente estas tres características de un feature. Primero, un feature es una acción concreta que el usuario puede realizar dentro del sistema. Esto es algo que podemos probar. También un feature puede ser algo que cambia el estado del sistema y esto también lo podemos probar. Y un feature también puede ser algo que hace que el sistema interactúe con un tercero. Esto también lo podemos probar. Y seguimos con la definición de requerimientos, ¿no? En vez de quién define los requerimientos para nuestro sistema, nuestro producto, nuestro software. En vez de utilizamos una técnica que se llama los tres amigos. ¿Qué son los tres o quiénes son los tres amigos? Los tres amigos, el primer amigo es nuestro equipo de producto. Nuestro segundo amigo es el desarrollador y nosotros que somos el tester, ¿sí? Y la idea es que definamos o pongamos en nuestra agenda algunos workshops de requerimientos donde vamos a trabajar todos juntos para definir esos requerimientos. Y por ejemplo, el equipo de producto se puede extender muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo, hay empresas donde tenemos un equipo de producto. Hay empresas donde tenemos solamente un product manager, un product owner, ¿sí? Y el equipo de producto se extiende también a nuestros usuarios y a otros interesados. ¿Quiénes son otros interesados? Por ejemplo, puede ser que el software que nosotros estamos desarrollando tenga un sponsor, ¿sí? Entonces ese sponsor es nuestro interesado también. Y entonces básicamente esto, hacemos la definición de requerimientos todos juntos y eso para garantizar en primer lugar la colaboración que les mencionaba y garantizar que todos tenemos un entendimiento común de cuáles son los objetivos del negocio, cuál es la estrategia del negocio y cómo nuestro software va a soportar esa estrategia de negocio, cómo el producto que construimos es parte de esa estrategia. ¿Cómo se hace generalmente? Ahorita les decía que esto se hace con los tres amigos en unos workshops de definición de requerimientos. Y en estos workshops generalmente utilizamos algo que se llama example mapping, que también se llama desarrollo guiado por ejemplos. Y esto significa que podemos estar reunidos todos y, digamos, muchísimas veces nosotros estamos intentando entender un requerimiento de parte del usuario y es algo común que alguien pregunta, ¿me puedes dar un ejemplo de eso? Entonces, en eso se basa esto. Ven acá que tenemos como un sistema de post-its donde nuestro post-it amarillo es la historia de usuario o el feature que nosotros vamos a desarrollar. Los azules son la regla de negocio, la regla que tiene que seguir nuestro feature. Y las tarjetas verdes son ejemplos, ¿sí? Ejemplos que podemos agrupar bajo esas reglas. Y tenemos una tarjetita roja por aquí que son preguntas. Algunas veces estamos, y a mí me ha pasado, estamos en estos workshops de example mapping para definir nuestros requerimientos y surgen preguntas que no podemos contestar en ese momento porque no sabemos la respuesta, porque quizás la persona que nos puede dar esa respuesta no está aquí, quizás porque, digamos, es algo legal y no lo tenemos claro y tenemos que consultar a un experto para decidir cómo vamos a avanzar en ese refinamiento de lo que queremos hacer. Entonces seguimos con nuestro ejemplo, imaginándonos que hoy somos un banco y tenemos esta historia de usuario, ¿sí? Como usuario, yo
quiero comprarme una extranjera para poder llevar dinero conmigo cuando viaje. Una regla de negocio que tenemos para los features que vamos a construir es que la tasa de conversión depende de un daily rate. ¿Okay? Todos los días esa tasa de conversión cambia. Entonces, si yo quiero comprar una moneda, mi sistema tiene que estar actualizado día tras día, hora tras hora, con cuál es esa daily rate que nosotros al banco le vamos a ofrecer al usuario. Y tenemos como ejemplo, si yo selecciono una moneda extranjera, cuando trato de calcular ese costo de conversión para $100, entonces yo debería poder ver cuál es el monto de la conversión que voy a pagar para comprar esa moneda extranjera. Tenemos otro que cuando selecciono una moneda extranjera, quiero ver cuál es ese daily rate al que voy a comprar esa moneda. ¿Sí? Y tenemos dos ejemplos, uno con pounds. También cuando trato de calcular el costo de conversión para $100, debería poder ver el monto de conversión para pounds. O sea, cuántos pounds son $100. Y por ejemplo, una pregunta ¿qué pasa si no tenemos moneda extranjera disponible en nuestra oficina del banco ese día? Entonces, ahora, ¿cómo pasamos esos ejemplos a Gherkin? Y aquí sí ya vamos a empezar nuestra etapa de desarrollo y nuestra etapa de testing. ¿Sí? El Gherkin es como un pseudolenguaje, un lenguaje natural en el que podemos diseñar cuáles van a ser nuestros escenarios de testing. ¿Sí? Cada escenario tiene algunos pasos que expresamos como given, when, then, and y but. Los más importantes son given, when y then. ¿Okay? El given corresponde a precondiciones para un escenario y cómo nosotros preparamos el ambiente para eso. Ese preparar el ambiente significa también que preparamos data. Ejemplo, preparamos data en nuestra base de datos. Una precondición: tengo que estar logueada en la plataforma en línea del banco para poder hacer esa compra. Entonces, eso es lo que corresponde al given, todas las precondiciones que necesita el usuario para poder llegar a realizar la acción que él quiere hacer. Y esa acción que el usuario va a realizar es el when. Y para nosotros es nuestro action under test. Esto es exactamente la acción que nosotros vamos a probar. Y tenemos el then, que es el resultado esperado. Cuando el usuario realiza esa acción, ¿cómo esperamos nosotros o cómo espera el usuario que el sistema responda? Entonces, es lo que probamos aquí en el then. Vamos aquí con un ejemplo. Este es el mismo ejemplo que teníamos hace un momento en el sample mapping. ¿Okay? Tenemos el given, que es nuestra precondición. Yo estoy en la página donde puedo comprar moneda extranjera. También, digamos que en este caso sobreentendemos que estamos logueados en el sistema. Y este y significa que tenemos dos precondiciones, no una sola. ¿Okay? Entonces, este and completa ese escenario esperado o esa precondición esperada. Y yo selecciono el tipo de moneda. ¿Sí? El tipo de moneda que yo voy a seleccionar es el pound. When, esta es la acción que vamos a probar cuando yo trato de calcular el costo de conversión para $100. Entonces es cómo el sistema debería comportarse. Entonces yo debería ver el monto de conversión de $100 a pounds. ¿Okay? Entonces esto es un ejemplo, este que tenemos arriba, mientras que el que tenemos abajo es lo mismo, pero si ven acá estamos extrayendo un poco, ¿sí? Ya no tenemos el pound aquí, tenemos un currency type. Ya no tenemos los $100 acá, tenemos un USD a pound. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que nuestro test sea más genérico y vamos a poder poner ejemplos de ese caso que estamos probando, o digamos de este escenario que estamos probando.
Una cosa importante aquí es que tenemos varios ejemplos, pero estos varios ejemplos corresponden al mismo caso. ¿Qué me refiero con que corresponden al mismo caso? A que tenemos las mismas precondiciones, estamos probando exactamente la misma acción y esperamos la misma salida. ¿Sí? Esperamos la misma respuesta de parte del dado caso, esperamos un error, entonces ese es otro test, no es este mismo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a pasar de Gherkin al código. Me gustaría saber si tienen preguntas aquí antes de pasar al código. Me ganaste de antemano, estaba escribiendo eso justamente en el chat, que vayan pensando en las preguntas, así que si quieren disparar alguna. Y si quieren abrir su micrófono también, ahorita, antes que pasemos al código, está perfecto también. Digo, bueno. Bueno, sigamos y cualquier cosa dejen la pregunta en el chat y la leemos. Ok. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a pasar Gherkin al código. ¿Ok? Gherkin es esto que ven acá, este lenguaje. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esto al código? Tienen otras cosas bien importantes, ¿sí? Una de las cosas más importantes en el BDD es que tenemos que automatizar, ¿sí? No voy a decir que no sirve de mucho implementar toda esta práctica de ingeniería si no tenemos como fin último automatizar. Pero yo creo que hoy día, independientemente del tipo de metodología que manejemos, independientemente del tipo de approach que utilicemos para nuestro testing, tenemos que apuntar a automatizar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar aquí del feature files, de los page object model y de los step definitions. ¿Ok? Y aquí me voy. ¿Me dicen si ven bien el código? Sí, bárbaro, se ve. Ok. Entonces, primero vamos a estar utilizando un feature file, que es el mismo ejemplo que vimos hace un momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es nuestro feature file? Tiene un nombre, Purchase Foreign Key. Podemos extenderlo un poco con cuál es la historia, esto para organizarnos mejor en el proyecto. Y tenemos un escenario outline, que sería Displaying the Current Rate. Es un escenario de testing. ¿Ok? Este feature, Purchase Foreign Currency, puede tener N cantidad de escenarios de testing. ¿Sí? Entonces, cada escenario de testing tiene que tener su feature file. Y aquí vemos lo mismo que veíamos hace un momento. Tenemos el given, que son nuestras precondiciones. Tenemos el when, que es la acción que vamos a probar. Y tenemos el dem, que es el resultado que esperamos. Y tenemos los ejemplos, la data de ejemplo, con el que vamos a hacer estas pruebas. ¿Ok? Esta data acá también puede ser prácticamente infinita, pero sí es bueno que seleccionemos unos casos bien específicos, porque si no, los tests va a tardar muchísimo más. Entonces, digamos, la idea de poner muchísimos ejemplos, quizás queremos poner muchísimos ejemplos para testear muchísimos datos, pero no es óptimo tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito cuidadosos también con la data que vamos a utilizar para probar. La otra cosa que tenemos son los step definitions. ¿Ok? ¿Qué es un step? Un step es cada una de estas líneas que tenemos dentro de nuestro feature file. Esto son datos de ejemplo. Estos 4 son los steps que nosotros vamos a estar programando en este test. Entonces, por ejemplo, pueden ver I am in the purchase foreign currency page. Y esto lo vamos a ver acá. I am in the purchase foreign currency page. Y tenemos aquí el given, tenemos el when y tenemos el dem según lo que corresponda a cada paso que estamos programando.
¿sí? Esto es un step definition. Yo pongo aquí el nombre del paso y todas estas son las acciones que va a estar ejecutando ese paso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en mi primer paso yo tengo que voy a abrir mi página de login, me voy a loguear con mi username, mi password, voy a ir a la página de pagos, ¿ok? Y voy a estar ejecutando esta acción que es Open Purchase Foreign Currency Tab, ¿sí? La otra cosa que tenemos para soportar toda nuestra automatización, este ejemplo que les estoy mostrando es con JavaScript y esto es Cucumber, ¿ok? Por supuesto, Cucumber funciona con muchísimos otros lenguajes de programación. Creo que los más comunes son Java en primer lugar, Python en segundo lugar y JavaScript en el tercero. Pero sí, hay muchísimos otros lenguajes con los que podemos hacer esta implementación. Y tenemos un Page Object, ¿ok? Que un Page Object es básicamente un patrón de diseño en desarrollo de software. Y esto es importante mencionarlo porque cuando nosotros ya estamos automatizando cuando ya estamos automatizando test, esto se convierte en un proyecto de desarrollo per se. Entonces lo ideal es que nosotros apliquemos las mismas prácticas y los mismos principios de calidad de código que aplicamos a cualquier otro proyecto. Entonces, el Page Object es un patrón de diseño de desarrollo de software en el que podemos centralizar todos los selectores que tenemos en una página determinada de nuestro System Under Test y donde podemos crear funciones también asociadas a esa página. ¿Okay? Hay muchísima gente que está en contra de los Page Object. Dicen, por ejemplo, que los Page Object no son necesarios porque todo esto que está acá, todos estos selectores, todas las acciones, se pueden hacer en los steps. Y es cierto, en verdad es cierto. Tú no necesitas un Page Object para tú correr un proyecto de testing. Pero para mí las ventajas son muchísimas, ¿no? Desde tener el código organizado, de abstraer un poco, separar un poco nuestros steps de lo que estamos haciendo en la página como tal, ¿no? De cómo estamos seleccionando el selector, de cómo estamos calculando, de cómo estamos regresando la data a nuestro step. Especialmente si tienes un proyecto grande que tiene muchísimas páginas, yo considero que sí es importante que utilicemos este patrón dentro de nuestros tests. Y bueno, yo creo que es bastante extendido también, aún con Cucumber o sin Cucumber. ¿Ok? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi acción when, trato de calcular el costo de conversión para un monto determinado que vamos a enviar aquí como parámetro. Este monto viene de este ejemplo. ¿Ok? Estamos en este paso y este USD amount envía esta data que tengo en mi ejemplo. Y entonces yo llamo una función que está en mi Page Object para setear el monto que quiero. Y muy importante en el DEM, que este es el paso donde nosotros estamos testeando que el sistema se comporta como nosotros esperamos, y entonces aquí es donde utilizamos el SPED, que básicamente es el comando para hacer assertions en Cucumber. ¿Okay? Esto, por supuesto, puede cambiar dependiendo de la librería que utilicemos para los assertions. Pero es básicamente esto, como armamos un proyecto de testing con BDD y Cucumber en este caso, porque así como hay Cucumber, hay otras herramientas en las que podemos utilizar este lenguaje Gherkin. Aquí vemos en nuestro ejemplo que tenemos tres sets de data, y esto significa que nuestro test
va a correr estas 3 veces. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo funcionando. Si bien ahí estamos usando Australian Dollar, aquí está el primero. El segundo Canadian Dollar y el tercero creo que es Hong Kong Dollar. Ok. Y entonces aquí ven cómo el test se ejecutó 3 veces por cada set de data que le enviamos. Y aquí podemos ver que todos nuestros test pasan según el assertion que nosotros le dimos a nuestro test. Entonces, todo eso es básicamente cómo pasamos de Gherkin a automatizar nuestro User Acceptance Criteria. Genial. La verdad que ha estado re clara, creo, la charla, María. No sé si alguno tiene alguna pregunta en especial. Si no, yo tengo una. Del código. Ujú. Sí. Sí. Si bien yo no controlo lo que es automatización, sí mis compañeros en el trabajo, y ellos hacen como un archivo CSV para la gente de aquí, con los datos que ingresar en esos tests. Yo aquí veo que tú pones los ejemplos. Estos ejemplos se pueden poner en cualquier lenguaje. Ellos usan Java, ¿sí? Y son datos que luego se imputan en una base de datos. O sea que entiendo que sí podría ser perfectamente de esta manera, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Que yo utilizo esto también integrado en Jira, ¿no? Con un plugin que se llama Zephyr Scale. Entonces nosotros ponemos todos estos tests Sí. en Zephyr Scale y hay una forma de que nosotros conectamos esto cuando corre para que él mande los resultados a Jira. Entonces es un proceso un Genial. poquito complejo poner a leer la data del CSV. Entonces aquí sí colocamos nosotros la data aquí directamente. Y dejamos No, los pero me parece CSV muy, para casos específicos, eso sí. me parece súper ágil, la verdad, y súper fino, prolijo. Sí, Sí. y la ventaja, pues, por supuesto, cambia el test, cambia la data y cambias acá. Sí, sí es bastante sencillo, o por lo menos para mí ha sido bastante sencillo hasta ahora. Lo que no es tan sencillo, quizás algunas cosas en JavaScript, que, sabes, como todo, pues, como todo proyecto de desarrollo también tiene sus retos muchas veces. O sea, siempre uno intentando, buscando cuál es la mejor forma de hacer el código, pero, pero sí, o sea, todas esas cosas son mucho más retadoras que armar un feature file y poner data de ejemplo. Ujú. Hola, soy Juan. Yo tengo una consulta. María, ¿en qué punto de un proyecto se utiliza esta solución? Si bien es cierto, nos comentabas que eh, todas estas soluciones las programa un equipo, todo eso, pero no se habló, o por lo menos no sé si fue que no escuché, ¿en qué punto se inicia este tipo de soluciones? O sea, yo decido, alguien del equipo decide en qué momento utilizar estas soluciones. No sé si me explico. Sí, bueno, yo creo que utilizar BDD es una decisión de equipo, ¿no? Sí les comentaba al principio que el BDD no es solamente automatizar el código, ¿no? El BDD lo usamos prácticamente desde que empezamos a hacer la definición de los... Prácticamente desde que empezamos a definir los requerimientos, ¿sí? Tienes sus determinadas técnicas y prácticas como los 3 amigos, los workshops de requerimientos, el example mapping, y es algo donde participa todo el mundo, o sea, participan los desarrolladores, los testers, el equipo de producto, los usuarios. Entonces,
digamos que como decisión como tal, pues sí, es una decisión de equipo completo, de empresa, decir, mira, vamos a utilizar el BDD como una práctica de ingeniería, no como una metodología de desarrollo, que eso también, eso también vale la pena aclarar, ¿no? El BDD perfectamente se puede implementar en Scrum, en XP o en prácticamente cualquier metodología que decidamos utilizar para controlar y planificar nuestros proyectos. Pero sí, es una decisión de equipo, básicamente. Digamos que serían como para proyectos más maduros, ¿no? De alguna. No está recomendado como para iniciar un proyecto nuevo utilizar esta solución. Yo creo que depende más más que de si el proyecto está empezando o no. Creo que depende de cuál es el tipo de proyecto, cuál es el tipo de negocio, cuál es el tamaño de tu equipo. Creo que esas cosas influyen más que el hecho que se esté empezando o no. Por supuesto que cuando vamos a automatizar testing, lo ideal, el escenario súper ideal es empezar a automatizar los test desde el mismo momento en que iniciamos el desarrollo del producto. Ahora que en los casos que no siempre se puede hacer de esa manera, pues sí, ya en muchísimos proyectos nos toca ponernos al día con la automatización de los tests en etapas muy tardías. Por ejemplo, en el proyecto donde yo estoy trabajando ahora, digamos que empezamos la automatización hace menos de un año y el proyecto ya tiene 5 años en desarrollo. Entonces, depende mucho más de otros factores, como cuál es tu tipo de negocio, si quieres tener este tipo de interacción constante con el usuario, con el cliente, si es que vas a ir donde el cliente a que te valide si estos tests en verdad corresponden con lo que el usuario espera que sea el comportamiento del sistema. Si es que como empresa o como project manager estás a favor de crear dentro de la empresa y dentro de tu producto o proyecto este ambiente altamente colaborativo entre usuarios, desarrolladores, stakeholders. Creo que esas cosas pesan más a que si el proyecto está iniciando o no. Dale, muchas gracias. ¿Qué tal, María? Disculpa, Carlos, espera, Luciana había preguntado primero, la leo textual, dice: hola María, muchas gracias por lo que estás explicando. Pregunta, de lo que estás mencionando, ¿por dónde recomendás que una persona aprendiz siga investigando y aprendiendo? Digo, bueno, eso, digamos, si eres aprendiz de, de testing automatizado, creo que para implementar esto sería muy bueno estudiar Gherkin, estudiar Cucumber como, como complemento a todos los lenguajes de programación, como decía el Cucumber y el Gherkin, se pueden utilizar con una amplia variedad de lenguajes de programación. Yo lo uso con JavaScript, es el lenguaje que más domino, con el que me siento más cómoda. Pero, digamos, sí, para automatizar testing en BDD, básicamente esto, el Gherkin, el Cucumber y el que sea el lenguaje de programación que vas a usar, pues empezar así con pequeños ejemplos, con prácticas. Hay páginas que uno puede utilizar para estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, esta que yo tengo acá, esta es la web, Zero Web App Security, es digamos que es como una aplicación de banco, ¿no? En verdad no es una aplicación de banco, es una aplicación hecha especialmente para que los testers podamos usarla. Y así como está esta, Zero Bank, hay muchas otras, quizás no tan complejas, pero es mi recomendación personal, ¿no? Empezar por el Gherkin, el Cucumber, y luego ya con el lenguaje que queramos empezar, pues es practicar. Digo yo siempre que la práctica hace al maestro. Ahora, en términos de BDD en general, porque ya ves que el BDD no se trata solamente de automatizar, se trata más que todo de colaborar
con los demás miembros del equipo y de aprender, así como que, bueno, cómo funciona el example mapping, cómo determinas las rutas, cómo creas historias, cómo agrupas ejemplos bajo una misma regla. Creo que son cosas que nosotros también necesitamos como testers, ¿no? A veces, digo, he visto yo casos así y digo, no es que lo critique, pero no es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Hay automatizadores que, que solamente automatizan, ¿sabes? Como que hay otra persona u otro equipo que les entrega a ellos los, los Gherkin y bueno, tú ya automatiza. Y es como que no se involucran con todo el resto del proceso, ¿no? Y yo sí considero que uno como tester tiene que ser integral. O sea, no podemos limitar nuestro testing a automatizar, así como tampoco debemos limitar nuestro testing a los testing manuales. Entonces, nosotros tenemos que ser integrales porque básicamente estamos cuidando la calidad de los productos. Y eso incluye muchísimo más que solamente automatizar. Entonces, yo sí creo que aparte de todos estos temas de automatización, sí hay que ir mucho más allá en temas de calidad. Bueno, ahora sí, Carlos, si quieres preguntar. Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación, María. La verdad que me ayuda bastante. Una consulta. Justo en el grupo que tenemos de Under Testing estoy tratando de investigar bastante este tema y le agradezco porque hay un repositorio de libros bien chéveres. Estuve leyendo el BD in Action, después otras más acerca del BD. Y tengo una consulta. Ya que cada uno estamos en un lugar, bueno, que el escenario del contexto es diferente. En el caso, digamos que yo llegue a un proyecto, ya mis historias están definidas por el PO, entonces yo quiero implementar BDD. Sería bueno que agarre estas historias, ya que el PO no tiene mucho tiempo. Sería bueno si yo me junto, digamos, con el dev, ¿no? Y de vez en cuando jalo el PO y pasar estas historias a un lenguaje de DSL, en este caso sea Gherkin, para yo comenzar el proceso de BD. ¿O cuál sería tu recomendación ahí? De hecho, que es un contexto muy extraño, pero estoy buscando una solución. No, sí te entiendo y me ha pasado también. Generalmente cuando la historia ya viene, digamos que hecha o diseñada por el Product Owner, lo que puedes hacer es que generas los ejemplos a partir del User Acceptance Criteria, que eso debería venir en la definición de tu historia, ¿sí? Entonces, si no la tienes, entonces es muy probable que la puedas armar tú con esto, estableciendo las reglas que se supone que están en la historia, armas algunos ejemplos, y entonces cuando hagas esto y vas donde el Product Owner y con el desarrollador y te reúnes como si fuese este workshop de los tres amigos y dices, mira, de esta historia yo creo que esta es una buena forma de testear esta historia, ¿sí? Y entonces ahí vas a recibir feedback de los dos. Por supuesto, sería súper ideal si también puedes tener feedback de parte del usuario o cliente. Entonces es lo que podrías hacer en este caso, que también funciona. Y por ejemplo, ese entorno que tú describes, por supuesto que no eres el único. Muchísima gente trabaja así y se da mucho más digamos, en empresas más pequeñas, equipos más pequeños, porque también, como comentaba hace un rato, ¿no? Hay empresas que son gigantes, que tienen todo un equipo de producto, que tienen business analyst, que tienen product manager, product owner, de todo. Y hay empresas pequeñitas que solamente tienen un product owner. Probablemente también eres una startup, también es muy probable que tengas un product owner y no tengas todo un equipo de producto armado. Entonces, esa situación que describes es súper común también. No siempre vas a tener una empresa grande digamos, con todos los departamentos, con millones de roles. Pero esta es una solución que puedes implementar, aun cuando
cuando no tengas, digamos, un contacto directo con el cliente y aunque no tengas todo un equipo de producto disponible. Digo, es ideal que, por ejemplo, todos estos escenarios que tú les presentes a ellos de testing, los presentes como ejemplos, ¿no? Como ejemplos, como reglas, antes de escribir el Gherkin. Cuando ya tengas una primera aprobación de parte de ellos, entonces ahí sí, escribe tus tests en lenguaje Gherkin y ahí puedes volver con ellos a validar. Mira, esto así es como va a quedar el test automatizado y puedes tener feedback de ellos también. Mil gracias, María. Yo tenía miedo de hacer una abominación así con el bebé, pero ya me siento más tranquilo. Gracias, mil gracias. Jorge Escalona, tenías una pregunta, pero no sé si con lo que ha contestado María y con lo que ha hablado se te ha respondido. Si no, puedes dispararla. Sí, muchas gracias. Aunque la pregunta era si se implementaba desde el levantamiento de información. Sí, es el escenario ideal. Es el escenario ideal que desde el mismo levantamiento de requerimientos generes todo este entorno colaborativo para escribir las historias, ¿no? ¿Y por qué digo quizás piensa que hago mucho hincapié en el tema de este entorno colaborativo y es porque, digamos, muchísimas veces el usuario o el cliente viene con un problema y no solo te viene con el problema, viene también con lo que él piensa que es la solución. Entonces él te dice, no, mira, yo tengo este problema y esto se va a resolver así, porque nada más es tal y cual cosa. Mientras que, ¿sabes? Si estamos en un entorno donde participamos todos, el desarrollador te puede proponer una mejor alternativa técnica. El equipo de producto, el diseñador UX te puede decir, mira, pero yo creo que esa no es la mejor solución. Yo creo que la mejor solución va por este lado. Y así, o sea, se trata de aprovechar al máximo las habilidades de cada persona que tienes dentro de tu equipo. Y eso es lo que hace los productos mucho más ricos, mucho mejores. Entonces, esa es la importancia de este entorno colaborativo y que implementar el BDD desde el inicio, desde que estamos haciendo la definición de los requerimientos para nuestro producto. Perfecto, gracias, María. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Lizeth, yo soy de Colombia, soy tester manual. María, yo tengo una duda, pues imagínate que en el proyecto en el que yo estoy, yo utilizo Gherkin para diseñar mis casos de prueba y pues obviamente son el insumo para el equipo de automation, ¿sí? Pero sí me causa un poco de curiosidad porque esta semana nos pasó algo muy curioso y es que cuando hice los escenarios offline, en los ejemplos, pues yo tenía como varias variables. Sí, entonces tenía, digamos, la integración, una integración, pero ¿qué pasa? Que cada integración, digamos, tiene como unos filtros. Entonces, para nosotros, pues para mí de pronto fue muy fácil como, bueno, entonces la integración 1, pues apliqué el filtro 1 y el filtro 2, pero ya cuando mi compañera fue a hacer la automatización, pues empezó a reventar el código porque como que en los offline tú dejas como esos espacios, por decirlos, vacíos. ¿Sí me hago entender? No. Creo que sí. O sea, digamos que, a ver, empezó a romper escenarios. Quizás, digo, ahí podrías averiguar un poco por más, los examples. Es que sí, por los examples el código empezó a romper. Entonces yo le decía, pero, o sea, por como yo lo estaba estructurando, entonces yo le decía, digamos, ahí donde tú lo tienes, digamos el course type, con el user ID y no sé, que tuviera otro filtro, pero ese otro filtro no aplica para el ejemplo 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, pues el código empezó a romper y entonces nos quedó como la duda, si en esos examples o sea, no es válido tener esos campos como vacíos o tendríamos que tener que generar otro caso de prueba, porque a la hora de la verdad, pues es un mismo caso de prueba
¿Y cuál es la idea de nosotros, digamos, pues, que digamos a mí me gustó de que en este proyecto se manejaba Jerkin, era que digamos yo antes, pues era como que se duplican y se duplican los casos de prueba, mientras que con Jerkin pues es más fácil, tú solo le haces como el feedback o haces una actualización en Jerkin para que se coja todo el flujo. Y pues así mismo lo subo en Azure para mi ejecución manual. Pero entonces sí, como que nos causó ahí la duda y duramos mucho tiempo tratando de solucionarlo. Yo pienso, ve, sí, a mí se me ocurre que, ¿qué pasa? Que por ejemplo tú tienes este caso de prueba y tú tienes un sample data y se supone que, digamos, se supone que todos ellos son el mismo escenario, ¿no? O sea, tú quieres convertir $100 a a dólar australiano, a dólar canadiense, a pounds, ¿ok? Pongamos otro caso. Digamos, por ejemplo, tú quieres hacer un login con third party. Por ejemplo, tú tienes un caso login, pero tú tienes un caso de login con email. Tienes un caso de login con Facebook, login con Twitter, login con GitHub, por ejemplo. Y uno piensa quizás que es el mismo caso porque todos son login y resulta que no son todos el mismo caso. Aunque todos son login, todos tienen, no necesariamente todos tienen pasos diferentes, pero cuando ya un paso difiere, cuando ya necesitas hacer alguna adaptación muy importante de data para que el test pase o para llegar a ejecutarlo, es muy probable que estés frente a ese caso que pareciera ser el mismo test, pero son test diferentes. O sea, si tuviste que quitar un campo de data, si tuviste que quitar cosas, no es el mismo caso. Si tienes que seguir un paso diferente, una ruta distinta para poder llegar a completar el test en automatización, es un caso diferente. Entonces, quizás puedes volver a revisar ese test haciéndolo manualmente y anotando paso por paso y viendo qué cambia en cada test o qué data necesitas en uno que no necesitas en otro y quizás te des cuenta que no era el mismo caso en realidad. Ana María, muchas gracias. Bueno, última pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ahora o escriba por el chat? Sí, hay una por Telegram. Sí, hay una cosita que nos falta y es la BDD como documentación. ¿Sí? Y esto también, yo creo que genera muchísima polémica siempre este tema del BDD como documentación. Muchísima gente dice que el BDD no sirve para documentar y digamos, el BDD sirve para documentar el producto, ¿ok? Si nosotros estamos en un proyecto de software, estamos en un producto, nosotros necesitamos muchísima documentación. Nosotros necesitamos documentación de datos, como por ejemplo nuestros diagramas de entidad-relación. Vamos a necesitar documentación de API, como la que nos da Swagger, por ejemplo. Y necesitamos muchísimos tipos de documentaciones. El BDD es solamente una parte de toda la documentación del producto. Entonces, es importante como documentación también, porque así como tienes documentación para todo lo que sucede en el producto, todo lo que sucede en programación, todo lo que sucede con la data, cómo se relaciona una tabla con otra en nuestra base de datos, entonces también es importante que documentemos cómo suceden nuestros tests, cómo testeamos el producto, ¿no? Y eso te da mucha, digamos que como empresa o como equipo de producto, te da mucha más seguridad de que puedes ir a un release sabiendo que no vas a romper todo el sistema para el usuario. Entonces, es importante el BDD como documentación también. Una ventaja importante del BDD como documentación es que siempre está actualizada, siempre está funcionando. Así como se supone que nosotros corremos nuestros tests automatizados como parte de nuestro Continuous Integration, Continuous Delivery. Y para que todos los tests pasen, significa que están actualizados y están funcionando, porque venimos de una sprint o de un ciclo de desarrollo, sea cual sea la metodología que estás usando,
en el que el producto está constantemente cambiando. Entonces, así como el producto está constantemente cambiando, nuestros tests están cambiando constantemente. Lo tercero es que también es fácil de leer y está ilustrado con ejemplos. Es súper fácil que llegue alguien nuevo al equipo, ya sea equipo de producto, ya sea un desarrollador, ya sea un tester, y puedas leer fácilmente los tests que escribiste, que puedas ir a una documentación de ejemplos cuando estabas haciendo tu definición de requerimiento y entender, poder empaparte del producto, de lo que hace, de cómo funciona, de cuáles son nuestras reglas. Y por último, también, así como nosotros documentamos el código, digamos, el equipo de desarrollo documenta el código y nosotros estamos automatizando código que ya per se es un proyecto de desarrollo por sí mismo. Entonces, ¿por qué no tener documentación de nuestro código también? Y esto nos permite ver cómo funciona el feature, cómo fue implementado. También nos permite saber cuál es el estado del proyecto. Si no vas a la par con el desarrollo de tu proyecto, digamos que tienes 100 escenarios para testing documentados y tienes solamente 10 de esos casos automatizados, entonces puedes saber que tienes nada más un 10% de avance en tu proyecto de automatización. Entonces, es importante también el BDD como documentación dentro de un proyecto de software. Como todo, como les decía hace un momento, el BDD es solamente una parte, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo, no sirve de mucho si usamos nuestros Gherkin como documentación, si no tenemos una documentación del API, si no tenemos una documentación de cómo suceden las cosas en nuestra base de datos. Imagínate lo difícil que puede ser para un programador llegar nuevo a un equipo y no tener ni siquiera documentación de cómo vas a hacer una instalación correcta de las herramientas que vas a estar usando todos los días. Entonces, no podemos confiar en que el BDD por sí solo va a hacer una documentación de absolutamente todo. Y bueno, ya quisiera aquí como delinear unas conclusiones, que es lo más importante que nosotros nos vamos a llevar del BDD como práctica de ingeniería, no solamente como automatización de test. En primer lugar, colaboración. Queremos promover ese entorno colaborativo entre todos, absolutamente todos los interesados en nuestro proyecto. Queremos construir el software correcto, esto desde los dos puntos de vista. Construimos el software que en verdad cumple las necesidades del usuario o de nuestro mercado y queremos construirlo bien, con las mejores prácticas de desarrollo, las mejores prácticas de testing. Queremos hacer productos robustos y confiables. El BDD no es una metodología de desarrollo, es una práctica de ingeniería. También que podemos y debemos automatizar nuestro User Acceptance Criteria. Y por último, pues que aquí vamos a testear features y bugs. No vamos a testear componentes ni clases, porque para eso también nos apoyamos en los unit tests y en los integration tests. Como ven acá, el software es, digamos, una de nuestros lemas cuando estudiamos ingeniería de sistemas, que es mi caso. Y es que siempre la suma el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces, queremos construir productos de calidad, queremos construir buenos sistemas de automatización. Y eso va mucho más allá del código. Tenemos que ser integrales en nuestra búsqueda de esa calidad del código. Y bueno, esta sí era la sección de preguntas. ¿Y por qué les dejo mi correo? Por si igual quieren escribir alguna consulta, ya sea hoy, mañana o en cualquier momento relacionado con el BDD, pues están mis emails abiertos. Y creo que sigue abierto por aquí el micrófono y el chat para preguntas. Sí, María, si puedes después compartirnos la PPT. Yo o Leo o Edgardo la podemos subir al repo nuestro de Ander, que la estaban pidiendo. Y bueno,
No sé si ya podemos dar por cerrado. Capaz que hay alguna consulta que alguien quiera hacer. María, buenísima la charla, sumamente ejemplificante todo lo que propusiste y atrapaste la atención de muchos, hubo muchas preguntas ahí a mitad de la presentación, eso estuvo buenísimo. Si alguien tiene... No sabes lo difícil que fue tratar de poner todo así como concentradito en que- tan poquito tiempo. No, no, muy buen trabajo, realmente se nota el esfuerzo y la dedicación que le pusiste, quedó bien de bien. A ver si alguien tiene alguna consulta. Ralph, ¿quieres disparar tu pregunta? Sí, María, tú me habías contactado sobre lo de Gherkin yo creo que ha sido Telegram. Mi pregunta es, lo que has presentado hoy, ¿tú lo consideras como solución no code? La verdad que, por ejemplo, cuando nosotros cuando diseñamos nuestros tests en Gherkin, en este lenguaje natural, digamos que estamos definiendo cómo vamos a probar, cuáles son los pasos que vamos a seguir para probar un determinado feature. Esto independientemente de cuál va a ser la implementación técnica después. Digo, por ejemplo, para mí no sería un no-code porque, por supuesto, después del Gherkin nosotros lo llevamos a código. Entiendo que hay herramientas no-code. Yo he utilizado, por ejemplo, el Selenium IDE en alguna ocasión para hacer no-code, pero es importante resaltar que ese no-code no tiene no tiene la implementación de Gherkin. O sea, por ejemplo, en Selenium IDE yo no puedo hacer algo como el given, el when, el then y definir todos esos step definitions. No sé si quizás haya otra herramienta de no-code donde se pueda ejecutar, pero ya ahí sí tendría que buscar a ver, pero para mí, así como lo veo en este momento, no es un no-code. Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar. Te mando un nivel, ¿eh? Eso es muy interesante, eso me gusta mucho, ¿eh? Esa respuesta me ha encantado, ¿eh? Gracias, ¿eh? Estaba impecable y tu presentación, madre mía, qué trabajo habrás tenido para recopilar eso, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario o consulta más que quieran hacerle a María? ¿No? ¿Cerramos? Bueno, Yo tengo una duda chiquita. dale, Libe. Ok, dale. Ya sea para María o pues igual si los demás pueden responder, pues igual está bien, ¿no? Pero pues aquí la buena, digamos, fue María hoy, ¿no? Soy de México, me llamo Liz y yo estoy incursionando un poquito aún en lo de, pues, tester, QA y no sé ni qué soy exactamente aún, pero me interesa mucho la parte esta del Gherkin y el Cucumber, que he estado ya, o sea, antes de aquí con ustedes, vi un tutorial y pues vi básicamente lo mismo, ¿no? Que explicaste ahorita, María, pero en sí quiero, hace rato comentabas de que estás voy a estar en un desarrollo de una cantidad de años enorme y dije, ok, Sí. imagino que pues dependiendo tu empresa, pues va a ser, ¿no? Pero en mi caso, si los proyectos que llevamos son de poquito tiempo, como de meses, ¿también lo podría implementar esta forma de trabajo o sería mejor para un proyecto muchísimo más grande o no tendría problema en ese caso? Sí, bueno, como comentaba hace un ratito, yo creo que la implementación del BDD tiene mucho más que ver con que si te mueves en ese ambiente colaborativo, si tienes contacto con los clientes, con los usuarios, si puedes ir con libertad donde ellos a preguntarle cosas, a validar los test que estás escribiendo. Y sí, digamos que hay un tema importante también, que es un factor de presupuesto en los proyectos, y es que generalmente en un proyecto que tengas
que sea un proyecto pequeño, que tengas un presupuesto bastante limitado, entonces generalmente desde la dirección del proyecto no se prioriza que tengas que inviertas tanto en esta modalidad de testing, ¿no? Porque ciertamente consume tiempo, consume recursos, el hecho de reunirte con los clientes, con los usuarios, con los desarrolladores, los testers, el equipo de producto y apartar ese espacio para hacer todos estos workshops de trabajo es recurso que consumes de todo el equipo. Entonces, yo creo que sí, no tiene que ver con si el proyecto está empezando o tiene años, no tiene que ver con si el proyecto es muy pequeñito o muy grande, tiene que ver con otras cosas, de qué es lo que priorizas desde el punto de vista de qué prioriza la empresa en cuanto al desarrollo, qué tanta importancia le das a la calidad, porque esa es otra cosa que a veces uno no habla mucho dentro de los equipos, pero sabemos que hay empresas donde la prioridad máxima no es la calidad, mientras que hay equipos para los que sí, la prioridad máxima es la calidad. Nos importa entregar software de calidad, no solamente entregar software. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, creo que sí, no depende ni de lo pequeño o lo grande del proyecto, ni si está empezando o tienes años. Depende más de cómo armas todo este entorno colaborativo en nombre de build the right software y build the software right. Es eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, María y compañeros. Bueno, ahora los invito a poner su cámara para la foto final. Si no quieren, no están obligados, claro, pero ahora salimos todos en la foto. Les doy unos minutos y hago el print screen. Pedinos que saludamos todos, iré nomás. Sí. Espera, Lisbeth, que todavía no la saco. Sí, tienes que contar para avisarnos. Sí, estoy viendo que todos están aprendiendo, que se están sumando, entonces, bueno, doy 2 minutos, la saco, si salió bien. ¿Sí? Bueno, la voy a sacar en este momento, a la 1, a las 2 y a 3. A ver si salió. He hecho un pantallazo bastante grande, o sea, con full screen. Sí, ha salido perfecto. Quedó buenísimo. Sí. Bueno, María, muchas gracias por la presentación, excelente trabajo como te lo manifestaron. Gracias a todos los que se sumaron a esta instancia de Undertest Express. Recuerden que vamos a tener Undertest Express el último viernes de cada mes, así que estén atentos para ver cuál es la próxima. A nivel interno con Ire y Edgardo ya sabemos quién va a ser nuestro próximo candidato a la charla. Agradecemos a todos y recuerden que a la brevedad esto va a quedar subido en nuestro canal de YouTube, Undertest. Lo pueden después mirar en caso que no hayan podido verlo completo o hayan estado trabajando. Muchas gracias a todos nuevamente y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Que anden bien. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.